Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroad, hermanos, todos ustedes, bienvenidos nuevamente. Para mí es una bendición saludarlos nuevamente. Bienvenidos a nuestro servicio de las 5 de la tarde, nuestro servicio nocturno. Espero que hayan disfrutado ya de buen tiempo al lado de la familia, los papás, hoy día de los padres. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y continúe todavía, ¿verdad? Por el resto del día, que siga siendo de mucha bendición para ustedes. Que disfruten, hermanos, que disfruten al lado de la familia. Eso es algo muy, muy agradable. Espero que ya estén listos con sus Biblias. Estamos estudiando el libro de Mateo, ya vamos por el capítulo 26 de Mateo. Hoy estamos en los versículos 31 y 35, digo, del 31 al 35, y después vamos a irnos al 69 al 75, ¿ok? Así es que espero que ya estén listos, ¿verdad? Y espero que estén fortalecidos, que estén contentos, ¿verdad? Que estén saludables, igualmente tomando todas sus precauciones porque es necesario, todavía es necesario tomar precauciones. Mientras no se diga que hay una vacuna o que ya estamos libres de peligro, entonces todavía hay que, mientras, tomar nuestras precauciones debidas. Pero mi oración es de que pues Dios los esté protegiendo, los esté guardando, que estén contentos, que estén saludables, con gozo, con el gozo del Señor, sobre todo en este día que es muy importante, el Día del Papá. Muy bien, Mateo 26, del 31 al 35. Dicen así, los versículos 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a los 69 al 75 ahora. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a hacer una oración, Padre del cielo, gracias Señor, por toda su bondad y su misericordia. Gracias por el servicio que tuvimos este mediodía, Señor, a las 12 en el templo. Gracias por todos mis hermanos que se hicieron presentes, Señor. Todos esos hombres con sus familias, a pesar de ser un día tan importante, Señor, el Día del Papá, el Día de los Padres. Sin embargo, ellos estuvieron ahí, Señor, y yo estoy agradecido, yo estoy contento. Y yo, Señor, le doy las gracias por ello. Y le pido, Dios, que usted siga fortaleciendo a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, que nos siga fortaleciendo a todos, que nos siga guiando, Señor, y que aprendamos esta tarde, Señor, de lo que le aconteció a Pedro, para que ninguno de nosotros se crea sobremanera muy espiritual, Señor, sino de que pensemos de sí, como dice su palabra, con cordura, que nos demos cuenta que somos hombres, simples hombres, Señor, débiles, que en cualquier momento podemos fallar, Señor, que lo que necesitamos es depender de usted y de la ayuda del Espíritu Santo para no negarle, Señor, porque una vez que nos desligamos de usted, Señor, estamos en la cuesta, Señor, y iremos hacia abajo, hacia la negación. Así es que, mi Dios, le pido por cada uno de mis hermanos y por mí mismo, para que ninguno, Señor, llegue a tal extremo de negarle a usted tan groseramente, Señor, sino que pues dependamos de usted, Señor, de su fuerza, de su cuidado y de ese
ese deseo que usted tiene de nosotros, Señor, de que nos preparemos, de que sigamos adelante, Padre del cielo. Que dependamos de usted totalmente, mi Señor, y que no confiemos en nosotros mismos, Señor. Para su gloria y honra se lo pido y le doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, sabe que, bueno, por supuesto, ¿verdad? Que es bueno que como creyentes crezcamos y maduremos espiritualmente, que nos desarrollemos como buenos discípulos, seguidores del Señor Jesucristo, buenos discípulos, seguidores del Maestro, buenos discípulos, seguidores de nuestro Salvador. Pero es muy inadecuado que lleguemos a creernos espiritualmente tanto que pensemos que somos infalibles. Eso es un peligro para todo cristiano. Claro que hay que madurar, claro que hay que crecer, claro que hay que estar fortalecidos, claro que hay que ser valientes en la obra del Señor, pero sin llegar a creernos que somos los infalibles, que jamás podríamos caer, que las tentaciones para nosotros son vencibles, etcétera, etcétera. Esas cosas que no sean con nosotros. Reconozcamos, somos débiles. Hombres fuertes, fuertes de verdad, hombres grandes en la fe, incluso hasta el padre de la fe, en la persona de Abraham, falló. Cuando descendió a Egipto, por ejemplo, descendió, quitó la mirada de Dios, la puso en la necesidad, la puso en la situación que estaba viviéndose, el hambre que se estaba viviendo, y eso lo hizo descender a Egipto. ¿Y con quién regresó de Egipto? Con Agar. Y por esa relación que tuvo con Agar, mire lo que está pasando en Medio Oriente hoy en día, hasta el día de hoy. Entonces, hombres grandes, fuertes en la fe, han fallado. Ya no se diga de nosotros. Acuérdese de Elías, por ejemplo, que una mujer amenazándolo de muerte lo hizo ir a deprimirse y a querer hasta morirse. Si es que no hay que creerse mucho, hay que depender de Dios en todo momento. Eso es lo único que tenemos que hacer. Después de instituir la ordenanza de la cena de la Santa Cena para la iglesia, la ordenanza que vimos que instituyó el Señor Jesucristo anteriormente, el domingo pasado, como una ordenanza en realidad para la iglesia que la practique seguidamente, que la practique continuamente para no olvidar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y salió al monte de los olivos después el Señor Jesucristo, después de instituir la Santa Cena. Y el Señor le dijo a sus discípulos en aquella ocasión que todos ellos lo iban a dejar, que todos ellos iban a ser esparcidos aquella noche, todos ellos iban a huir aquella noche. Eso llevó a Pedro a afirmar que aunque le fuera necesario morir, él no dejaría solo a su Señor. Él no lo iba a dejar jamás. Él jamás iba a escandalizar. Él no iba a actuar como todos, aunque todos, yo no. Eso lo llevó a él a afirmar esas cosas. Y el resultado de semejante confianza fue fatal. Entonces, es una enseñanza grande para nosotros de que no nos lleguemos a creerlos espiritualmente infalibles. Reconozcamos que somos débiles. Reconozcamos que sin la ayuda del Espíritu Santo y sin Dios no podemos en realidad. No avanzamos, no somos nada. El peligro de creerse muy espiritual es el tema de esta tarde. El peligro de creerse muy espiritual está en esto, que conduce a la autoconfianza. Y cuando estamos en la autoconfianza, entonces ya no confiamos en Dios, confiamos en nosotros mismos. Por eso se llama autoconfianza de uno mismo. Ponemos toda nuestra confianza en lo que somos, en lo que hemos aprendido, en lo que sabemos y nos desligamos de Dios. Y recuerde, es fácil resbalar, es fácil negar al Señor, es lo más fácil. Si es que ese es el peligro de creerse muy espirituales, que nos conduce a la autoconfianza. Y eso nos lleva hasta a criticar a otros y pensar que nosotros jamás podríamos hacer aquello, cuando podemos hacer algo mucho peor todavía. Si es que la autoconfianza es peligroso. ¿Por qué es peligrosa la autoconfianza? ¿Por qué? Porque no reconocemos nuestra debilidad. No la reconocemos. No reconocemos que somos hombres débiles, simplemente hombres. Mire los versículos 31 a 33 y va a darse cuenta que esto fue lo que en realidad le pasó al apóstol Pablo. Del 31 al 33 dicen así. Entonces Jesús les dijo, una vez que llegaron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. En otras palabras, todos ustedes me van a dejar esta noche. Todos ustedes van a huir esta noche, porque escrito está, heriría al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso era una profecía allá en Zacarías 13, el versículo 7, lo pueden leer enseguida. Es una profecía que se tenía que cumplir. Y el 32 dice,
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjese bien en esas afirmaciones. El Señor Jesucristo les hace saber, todos ustedes van a huir, todos ustedes van a ser dispersados esta noche, todos ustedes me van a dejar solo esta noche. ¿Ok? Está escrito, les dijo el Señor, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, como una profecía de Zacarías 13:7. ¿Ok? Pero mire cuánto amor tiene Dios por aquellos que Él sabe que son débiles como ustedes y yo, que Él sabe que si no estamos bien ligados a Él, fallamos totalmente y groseramente, porque les dice, aunque ustedes me dejen, aunque ustedes se escandalicen de mí, aunque ustedes huyan y se avergüencen de mí y me dejen solo, yo nunca lo voy a hacer. Como si les dijera, yo nunca los voy a dejar solo. Aunque ustedes caigan, yo me voy a preocupar por restaurarlos, porque ustedes estén bien. Por eso les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Como diciéndoles, van a ser dispersados, todos van a huir, todos cada quien por su lado, tratando de salvar su vida. Pero cuando yo resucite, los voy a volver a juntar, los voy a tener conmigo nuevamente. Solo voy a pasar ese trago amargo y una vez que resucite, estaremos juntos otra vez. Es grande el amor del Señor Jesucristo. El 33. Dijimos que no reconocemos nuestra debilidad cuando estamos sumergidos en la autoconfianza. Por eso, esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro, definitivamente. Y dice el 33, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, aunque todos huyan, aunque todos te nieguen, aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Yo, como si dijera, yo me conozco a mí mismo, yo sé de lo que soy capaz, yo no lo hago. En otras palabras, estoy consciente de que todos ellos se pueden escandalizar. Estoy consciente de que todos ellos pueden huir. Estoy consciente de que todos ellos te van a abandonar, pero yo no. No reconoció su debilidad. Y eso es un peligro gravísimo. Es un peligro grande que todos nosotros podemos enfrentar. Cuando nos creemos mucho, cuando nos creemos los muy espirituales, nos sumergimos en la autoconfianza y eso hace que no reconozcamos que somos personas débiles, débiles, simples hombres, sacados de la tierra. Aparte de eso, la autoconfianza también nos puede hacer que podamos excedernos en lo que afirmamos. No solamente que confiamos en nosotros mismos, pero como confiamos en nosotros mismos, nos excedemos diciendo, yo no haría jamás esto, yo no haría jamás lo otro. Criticamos y murmuramos de los demás, miramos sus errores y pensamos que nosotros somos incapaces de hacer aquello negativo que el otro hermano o la hermana fue capaz de hacer. Y eso es terrible igualmente. Eso fue lo que hizo Pedro. Mire los versículos 34 al 35. Recuerde, el peligro de creerse muy espiritual es que conduce a la autoconfianza, lo que significa que no reconocemos nuestra debilidad y que podemos excedernos en lo que afirmamos, en lo que prometemos, en lo que nos comprometemos con el Señor. Nos excedemos porque nos creemos mucho. 34 y 35 dicen así. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, fíjese bien esas cosas, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos sabemos cuál era el carácter del apóstol Pedro, que era muy efusivo, que era muy, ¿cómo les dijera yo? Se lanzaba muy rápidamente, hablaba muy rápidamente, se comprometía rápidamente. Era su manera de ser. Pero en algunas cosas, en algunos casos, todo le salió bien. En esta oportunidad le salió todo mal porque era demasiado. Entonces, él se excedió en su compromiso, él se excedió en lo que estaba afirmando, él se excedió en su autoconfianza. Y eso es lo que pasa, hermanos. Créanme, eso es lo que pasa cuando nosotros estamos viviendo autosuficientemente, cuando hemos sido conducidos a la autoconfianza, que nos creemos muy espirituales y nos excedemos en realidad. Nos excedemos en nuestras promesas a Dios. Dios, te prometo esto, esto y esto. Y después ya no se da, ya no se sigue. Se cumple por 2, 3 semanas
Y después poco a poco se va y se va y se va y se va. ¿Por qué? Porque fue demasiado, porque nos excedimos en lo que prometimos y en las cosas con las cuales nos comprometimos. Nos excedimos. He escuchado hermanos que se comprometen en apoyar a un misionero tanto, tanto, tanto. Es un compromiso serio. Y después ya no más. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser sabios. ¿Okay? Dios nos ha hecho inteligentes, Dios nos ha dado sabiduría. Pero fíjese, 34 y 35, Jesús le dijo, le advirtió el Señor Jesucristo. El Señor se lo advirtió. Dice, de cierto te digo que esta noche, fíjese, no mañana, apenas habían salido de instituir la Santa Cena, apenas habías terminado de esa santa ordenanza, dejarla instituida para la iglesia del Señor, viene con sus discípulos al Monte de los Olivos, les hace la referencia de que todos lo van a abandonar, Pedro se compromete a no hacerlo, y ahora el Señor Jesucristo le dice directamente a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces, no una, no dos, 3. Pedro le dijo, Pedro lo escuchó muy bien y lo comprendió muy bien. Entonces mire lo que él dijo. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Por supuesto que es algo motivador, por supuesto que es algo que le levanta la moral a cualquiera, pero no era cierto. Una cosa es ver la muerte a la lejanía, que ni se nos acerca, pero otra cosa es verla cerca. En Nicaragua hay un dicho vulgar que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Es muy diferente. Entonces él se comprometió a enfrentar la muerte porque no la miraba de cerca. Y esto lo llevó a fracasar. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Fíjese bien, estoy dispuesto a poner mi vida. Estoy dispuesto a que me maten antes que negarte. Por supuesto que es algo muy hermoso. Son palabras que motivan a cualquiera, no al Señor Jesucristo, porque sabía lo que iba a pasar. Entonces, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ahora, estas afirmaciones, como son positivas, como son de motivación, eso llevó a que todos los demás dijeran lo mismo. Eran 11. Pedro dijo esto y los otros 10 le siguieron. Porque mire, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora ya no era solo Pedro el que decía, aunque me sea necesario morir contigo. Los otros 10 se unieron en coro a Pedro. Y eso es terrible, hermanos. Es muy, muy terrible. Es decir, es, todo por la autoconfianza. La autoconfianza es peligrosísima, es muy peligrosa. Es un terreno que no deberíamos pisar nosotros. La autoconfianza es un elemento que no nos beneficia a ningún cristiano, a ninguno de nosotros como hijos de Dios nos beneficia la autoconfianza. Porque cuando confiamos en nosotros mismos, estamos quitando nuestra mirada de Dios. No dependemos de Dios. Y cuando no dependemos de Dios, sino que de nosotros mismos, estamos bien próximos al fracaso. Nunca debemos hacerlo. Siempre tenemos que estar dependiendo de Dios, porque alejados del Señor no somos nada y no hacemos nada bueno. Entonces, cada creyente debe reconocer su debilidad o sus debilidades y depender de Cristo y de la ayuda del Espíritu Santo para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, para poder seguir siendo de bendición en la iglesia. Todos somos de bendición aquí en la iglesia. Esta iglesia está bien fructífera, esta iglesia está bien hermosa hoy en día, esta iglesia me encanta, esta iglesia está muy linda, pero que no se nos ocurra depender de nosotros mismos, depender de Dios, siempre. El peligro de creerse muy espiritual está también en que podemos subestimar las tentaciones. Podemos decir, esto no es nada. No, 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 es peligroso. Toda tentación es peligrosa. Entonces podemos subestimar las tentaciones cuando nos creemos los muy espirituales. Creemos que podemos por nosotros mismos. Creemos que podemos vencer porque somos fuertes. Y no es así. Entonces cuando subestimamos las tentaciones, eso nos expone a fallar severamente. Fíjese que dije severamente, groseramente. Cuando nosotros subestimamos las tentaciones, no les damos el valor que tienen, el peligro que tienen, no se los evaluamos bien. Entonces, eso nos expone a fallarle al Señor de una manera grosera, severamente. 69 al 74, mire lo que dicen, del 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada.
diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ahora juró, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu misma manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Se dan cuenta lo que pasó? Por la autoconfianza, por andarse creyendo muy espiritual uno, por andarse creyendo que uno puede y uno en realidad no puede, somos débiles. Entonces eso nos expone a fallar severamente. La falla de Pedro fue severa, la falla de Pedro fue grosera, la falla de Pedro fue totalmente ofensiva, muy, muy ofensiva. Mire, dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio, donde el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado, allá con el sacerdote Caifás. Con Caifás. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo identificó una criada, una mujer, y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sé lo que dices. O sea, se hizo el loco, se hizo el tonto, yo no sé qué, pero él pretendió, no comprendo. Decir, ¿qué estás diciendo? No comprendo, no te entiendo. Primera negación, no entiendo, no comprendo lo que estás diciendo. Me tomas por sorpresa, en realidad no entiendo lo que estás diciendo. Y es a la identificación de una mujer. Una mujer lo identificó, fíjese bien. Otra, dice, saliendo él a la puerta, o sea, se movió del lugar donde estaba, al tiempo que fue identificado por esta criada, estaba a lo mejor cerca de donde estaba el Señor Jesucristo. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Segunda negación. Ahora, fíjese, el versículo 71 dice, saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Ahora, fíjese, cómo denigran a Pedro esta gente. Él estaba en realidad en un ambiente donde nunca debió haber estado. Y si estaba allí, a lo mejor hubiera sido bueno que hubiera hecho realidad lo que habría prometido. Pero dése cuenta, todos habían huido en realidad. Todos cobardemente habían dejado al Señor Jesucristo porque todos eran débiles. Todos, los 11. Si los 11 se hubieran unido y hubieran dicho, aquí nos vamos todos. Aquí vamos con el Señor todos. Y hubieran cumplido lo que prometieron, lo que dijeron junto con Pedro, preferimos morir, otra cosa hubiera sido. No sé qué hubiera pasado, pero algo hubiera hecho Dios con ellos, ¿verdad? Pero no, todos huyeron. Y Pedro lo vemos aquí, en el lugar donde el Señor Jesucristo está siendo juzgado. Ya lo negó la primera vez y ahora viene otra que lo denigra y le dice, también este estaba con Jesús el Nazareno. Denigran también a Cristo por su lugar de donde descendía, que era un lugar prácticamente olvidado, que era un lugar remoto, que era un lugar sin importancia en Israel hasta ese punto. Entonces, denigran a Pedro, denigran al Señor Jesucristo, y ahora miramos a Pedro en el 72, pero él negó otra vez y ahora con juramento, no conozco al hombre. Imagínenselo, ahora decir, te juro que no lo conozco, con juramento, es decir, él juraba que no conocía al Señor Jesucristo. Van dos. Ahora, fíjese bien, en realidad la tentación no es tan inmensa, no es tan grande. No es el juez el que lo está identificando y le está diciendo, tú también eres de ellos. No es el juez, ni siquiera un oficial de la corte el que le está diciendo, tú también eres de ellos. O sea, no son autoridades grandes en Israel las que lo están identificando. Dos necias criadas. Y esas dos
lo hicieron negar al Señor Jesucristo las primeras 2 veces. ¿Por qué? Por darse las de muy espiritual. Yo no te negaré, estoy dispuesto a morir. Todos los demás te van a negar, todos los demás se van a escandalizar, todos los demás te van a dejar solo, yo no, estoy dispuesto a morir. ¿Okay? Mira hasta dónde va. Y la historia sigue. Dice el 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, es decir, tu manera de hablar como un Galileo te descubre, tú eres de ellos también, perteneces al grupo del que está siendo juzgado allá adentro. Y el 74, entonces él comenzó a maldecir, fíjese bien. Primero se hizo el loco, como dicen, se hizo el tonto, no sé lo que dices. Después negó con juramento, no conozco al hombre. Y ahora mírelo, entonces él comenzó a maldecir, a decir maldiciones y a jurar, no conozco al hombre. ¿Y qué pasó enseguida? Cantó el gallo. Fíjese bien. Pedro, lo vemos aquí, que pues parece que como si volvió a los tiempos de antes de conocer al Señor Jesucristo, como si su vocabulario, su léxico no había cambiado nada. Ahora empezó a maldecir y a decir mentiras, es decir, empezó a decir mentiras desde la primera que lo identificó, con la segunda igualmente y ahora igualmente. Ahora, se dedica a maldecir y a patear y a jurar para dar credibilidad a lo que él estaba diciendo y salvar así su pellejo, como dicen, salvar así su vida. Para eso lo hizo. Y entonces vemos a Pedro como si en realidad su léxico no había cambiado. Estaba maldiciendo, estaba jurando, estaba diciendo mentiras. Totalmente abajo, totalmente caído por creerse muy espiritual. Hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede pasar a nosotros igualmente. Nunca haría yo lo que Pedro hizo. Cuidado, porque dice la Biblia por ahí que el que se crea estar firme, que mire que no caiga. Porque terribles cosas podemos hacer sin el Señor. Una vez que estamos separados de Cristo, una vez que estamos lejos de Cristo, una vez que estamos alejados del Señor, solamente ociosidades, solamente terribles cosas podemos hacer que le traigan deshonra absoluta al Señor Jesucristo, a su evangelio y a su iglesia. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado. No hay que hablar demasiado, hay que ser cuerdos, hay que pensar, hay que saber qué terreno estamos pisando y qué es con qué nos estamos comprometiendo. Necesitamos eso en realidad. Fíjese ahora, este hombre, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar. O sea, maldita sea, ya le dije que no conozco a ese hombre. Imagínenselo diciendo esas cosas. Y a jurar, les juro que no lo conozco. No conozco al hombre. ¿Y qué pasó enseguida? El gallo cantó. ¿Qué le había dicho el Señor Jesucristo? No va a cantar el gallo sin que antes me niegues 3 veces. Y sucedió exactamente. Exactamente. Ahora, el asunto es aquí que podemos subestimar las tentaciones cuando nos creemos muy espirituales. Nos expone a fallar de manera grosera, de manera grotesca, de manera severa. Y nos expone al dolor del fracaso. Porque cuando fracasamos y somos honestos y somos sinceros, entonces nos duele en realidad. Duele lo que hemos hecho. Duele la manera en que hemos negado a Cristo nos duele. La manera en que hemos ofendido al Señor nos duele. Mira el versículo 75 para terminar. Dice el versículo 75 así. Enseguida dice, cantó el gallo. Termina el versículo 74. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Por supuesto que estaba arrepentido, por supuesto que se arrepintió. Una vez que él negó la tercera vez e inmediatamente cantó el gallo, él se acordó de lo que el Señor le había dicho. 3 veces me vas a negar antes de que cante el gallo. Ahora bien, Lucas, que afirma, como él era un profesional, él era muy estudiado, él afirma que recopiló datos creíbles de todo lo que escribió. Y Lucas afirma que el Señor Jesucristo, una vez que cantó el gallo,
volteó y miró a Pedro y le traspasó el alma con esa mirada, al parecer. Cuando el Señor Jesucristo sintió la mirada, cuando Pedro más bien sintió la mirada del Señor Jesucristo, entonces es que Lucas dice que salió afuera a llorar amargamente. Cuando dice que lloraba amargamente, es que estaba arrepentido, por supuesto. Se dio cuenta que había fracasado. Se dio cuenta que había hablado demasiado. Se dio cuenta que se había comprometido demasiado. Se dio cuenta que había ido más allá de sus fuerzas, de lo que en realidad podía. Y eso es lo que nos puede pasar si nos andamos creyendo muy, muy espirituales. Es agradable, es muy lindo, es hermoso crecer, conocer, madurar espiritualmente, llegar a ser buenos discípulos, pero mire, hay que ser cuerdos. Hay que depender de Dios antes que de nuestras propias fuerzas. Hay que depender de Dios antes de lo que creemos que sabemos y de lo que somos capaces. Porque en realidad es peligroso. Así es que, de todas maneras, el apóstol Pedro se arrepintió, pero fue muy doloroso para él. Y ha sido doloroso para todos los que han fracasado en realidad. Imagínense, por ejemplo, todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, todo lo que está pasando ahí por la mala decisión de Abraham, por su fracaso. Imagínense, todo eso es terrible. Entonces, así son las cosas desagradables, cosas que van a durar muchísimo, muchísimo tiempo en nuestra mente y en la mente de los demás, pueden pasar cuando nosotros nos andamos creyendo demasiado. Es necesario que comprendamos que sin Cristo nada somos, que necesitamos estar ligados a Él, que necesitamos estar dependiendo de Él, que necesitamos estar en conexión con Él y dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de Dios, para poder seguir adelante. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, podemos subestimar las tentaciones si nos andamos creyendo muy espirituales. Nos vamos a exponer a caer severamente, a fallar severamente, y nos vamos a exponer al dolor del arrepentimiento, al dolor del fracaso. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Él comprendió su total fracaso, él comprendió que había hecho un gran daño, él comprendió que había fracasado totalmente y eso le dolió en el alma. Además, agréguele la mirada del Señor Jesucristo que dice Lucas, como si le partió el alma, como si le llegó hasta su mera alma y corazón. Y entonces él lloró, salió a llorar amargamente. Es terrible, pero es la gran verdad. Necesitamos depender de Dios en todo momento, todos los días, todos los días. No hay un día de nuestra vida en que nosotros no necesitemos a Dios. No hay un día en nuestra vida que nosotros no necesitamos depender de Dios. Todos los días nosotros necesitamos depender de Dios para tener éxito, para estar fortalecidos, para seguir adelante y para olvidarnos de que nosotros somos alguien, porque no somos nada en realidad. Somos seres simplemente hombres, simplemente humanos, que somos frágiles, que somos débiles y que a veces no somos muy inteligentes. Por eso es que necesitamos depender de Dios para adquirir su sabiduría, su inteligencia, su poder y seguir adelante hasta el final creyendo sin negarle. Porque así, Pedro lo negó severamente. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos negado al Señor Jesucristo? De una y de otra manera. Lo hemos negado. Y a lo mejor hasta ni lo hemos notado. O se nos ha hecho ligero. Pero no fue mucho. No fue mucho. Pero a Cristo le duele cada negación que le hacemos. Él lo siente. Cada negación que le hacemos, Él lo siente. ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de testificar y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de ser de bendición en la iglesia y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de asistir y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de participar y no hemos participado? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ser de bendición en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la comunidad y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces la Biblia dice no y nosotros en nuestra necedad decimos sí? Todo eso es negar a Cristo. Lo hemos negado innumerables veces. Y no nos hemos arrepentido como Pedro se arrepintió. Probablemente sí. Pero el asunto aquí es que
Es un terreno muy peligroso. Pedro nunca debió haber llegado ahí. Pero ¿qué pasó? Se fue a las malas compañías. Estaba rodeado de malas compañías en el lugar donde se metió. Y pisar terreno peligroso es ya estar en las fauces del demonio, es ya estar enfrentados al demonio. Recuerda lo que la Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Malas compañías, todo alrededor, totalmente todo alrededor de él, malas compañías. Y eso lo llevó a fracasar severamente. Tenga cuidado con quienes se junta. Tenga cuidado quiénes son sus amigos. Tenga cuidado quiénes son los amigos de sus hijos. Tenga cuidado con quienes usted habla. ¿Ok? Tenga cuidado. Porque las tentaciones son las tentaciones. Y somos débiles y porque somos débiles podemos fracasar en cualquier momento. Por eso es que depender de Dios todos los días es lo mejor que podemos hacer. Es siempre agradable contar en la iglesia con personas, con hombres y mujeres espiritualmente fuertes. Es siempre agradable, es siempre una bendición. La misma palabra de Dios nos exhorta a desarrollarnos espiritualmente de tal modo que nos convirtamos en buenos discípulos, en buenos seguidores de Cristo. Pero es muy inadecuado que lleguemos a considerarnos tan espirituales que pensemos que somos infalibles, que pensemos que nunca vamos a fracasar, porque eso conduce a la autoconfianza, a la autosuficiencia, creemos en nosotros y no en Dios, y nos lleva a subestimar las tentaciones. Y toda tentación es tentación, toda. Si es que hay que tener mucho cuidado. Mi deseo es de que cada uno de nosotros sigamos adelante, creciendo, fortaleciendo nuestra naturaleza espiritual, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios, y sigamos todos a Cristo como nuestro gran Señor, como nuestro gran Dios, como nuestro Salvador, depender de Dios todo el tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios por su palabra. Gracias Señor por hacernos esta aclaración, Señor, por exhortarnos, Dios, a no creernos la gran cosa espiritualmente, porque no lo somos en realidad. Ayúdanos, Señor, a comprender que hombres grandes, poderosos en la fe, cuyos nombres están escritos en el libro, Señor, su Biblia, su palabra, han fracasado, como Abraham, por ejemplo, como Elías, por ejemplo, Dios, como el rey David, que era conforme a su corazón, Dios, también fracasó. ¿Qué será de nosotros, Dios? Ayúdanos a comprender eso y ayúdanos, Señor, a depender de usted todos los días de nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que termina nuestro día, Señor, que dependamos de usted. Desde el día que nos salvó, desde hoy, Señor, desde hoy, que hagamos un compromiso, desde hoy, depender de usted hasta nuestro último día en esta tierra, Dios. Y que procuremos cada uno de nosotros ser de bendición en donde quiera que estemos, Señor. Y que nos dé sabiduría para juntarnos con las personas correctas. Porque el mundo, Señor, es terrible. Y la presión del mundo es terrible, Señor. Ayúdanos, pues, Dios, a no negarle. Ayúdanos, Señor Jesús, a no negarle y a seguir creyendo hasta nuestro último momento. Se lo pedimos y le rogamos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.